Me llamo Marisol, y esta es la historia de cómo descubrí que la amante de mi marido era mi propia hermana. Me traicionaron delante de mis ojos, riéndose en mi cara mientras los acogía en mi casa. Pero no lo dejé pasar. Me aseguré de exponerlos a ambos frente a toda la familia, y aquel día probaron de su propia medicina. Marisol nunca imaginó que su vida se desmoronaría por las manos de quienes más confiaba. Su matrimonio con Iván parecía sólido, construido sobre años de complicidad, y la llegada de Ariadna a la ciudad solo había traído más felicidad a su rutina. Su hermana había pasado años lejos, viviendo en otra ciudad, pero ahora estaba de vuelta, prometiendo empezar de nuevo cerca de la familia. Desde que regresó, Ariadna se mostró presente, siempre dispuesta a ayudar a Marisol con cualquier cosa. Pasaba por su casa con frecuencia, se ofrecía a recoger a su sobrina en la escuela, cenaba con ellos algunas veces por semana. Para Marisol, todo parecía natural. Al fin y al cabo, Ariadna era su única hermana, y era un alivio tenerla cerca nuevamente después de tanto tiempo separadas. Lo que no percibía era que Ariadna e Iván intercambiaban miradas que no deberían existir. Pequeños gestos que pasaban desapercibidos para ella, pero que llevaban significados profundos entre los dos. Una complicidad silenciosa crecía día a día, un secreto que flotaba en el aire sin que Marisol siquiera sospechara. La traición no comenzó de forma abrupta. Al principio, solo eran conversaciones casuales entre Iván y Ariadna, preguntas sobre cómo había sido su vida en la otra ciudad, recuerdos de cuando aún eran solo conocidos. Pero, con el tiempo, esas conversaciones se hicieron más frecuentes, más personales. Iván se dio cuenta de que disfrutaba de la compañía de Ariadna más de lo que debería. Comenzó a fijarse demasiado en ella, a anticipar su llegada como si fuera un evento especial. Ariadna, por su parte, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Probaba los límites, provocaba de manera sutil, midiendo hasta dónde podía llegar. Cuando Marisol no estaba cerca, reía de los chistes de Iván con un brillo diferente en los ojos, tocaba su brazo sin prisa, lo elogiaba de una manera que lo hacía sentir especial. Iván intentó ignorarlo. Intentó convencerse de que no era más que una afinidad natural. Pero entonces vinieron los encuentros a solas. Momentos en los que el azar parecía conspirar para dejarlos solos. Como aquella tarde en la que Marisol tuvo que salir para resolver un problema en el trabajo y Ariadna apareció en su casa sin avisar. «Espero no estar interrumpiendo», dijo, deteniéndose en la puerta de la sala. Iván dudó un instante antes de responder. «Y claro que no, entra». Fue un diálogo corto, pero cargado de algo no dicho. Ariadna entró como si la casa también fuera suya, sentándose en el sofá con una naturalidad desconcertante. Conversaron como de costumbre, pero había una tensión en el aire que ninguno de los dos podía ignorar. Hasta que Ariadna decidió probar otro límite. Se acercó un poco más, dejando la distancia entre ellos casi inexistente. Iván sintió el peligro de ese instante, pero no retrocedió. La traición comenzó ahí, en la falta de resistencia. En el silencio que aceptó lo que jamás debía suceder. Marisol nunca habría imaginado que, mientras lo esperaba para cenar, Iván estaba sentado en la mesa de un restaurante caro, frente a su hermana. Su marido, aquel en quien confiaba ciegamente, gastaba dinero en joyas y cenas lujosas para Ariadna, mientras que para ella solo quedaban las sobras de excusas bien elaboradas. Jamás se le pasó por la cabeza que, mientras preparaba la mesa para el esposo que decía estar ocupado, él estaba abriendo la puerta del coche para otra mujer, y esa mujer era su propia hermana. Al principio, Iván era más cuidadoso. Sus excusas eran plausibles y lo suficientemente espaciadas para no levantar sospechas. Decía que se encontraría con un amigo, que tenía algo urgente que resolver en el trabajo o que lo habían llamado a una reunión de última hora. Marisol, ingenua, nunca cuestionaba. «Está bien, amor. ¿Quieres que te deje la cena lista?», preguntaba siempre atenta. «No hace falta, mi linda. Como cualquier cosa en la calle. No quiero darte trabajo». Marisol sonreía, creyendo que tenía un marido preocupado por su bienestar,
cuando en realidad solo intentaba librarse de la culpa. No sabía que, mientras ella le preparaba un plato para cuando volviera, Iván elegía un vino caro para acompañar la cena con Ariadna. En los primeros encuentros, Ariadna mostraba cierta cautela. Aunque no sentía culpa por lo que hacía, sabía que cualquier descuido podía arruinarlo todo. Pero a medida que las citas se hacían más frecuentes, se relajó. Empezó a disfrutar de la idea de ser mimada por Iván, de recibir regalos que Marisol nunca recibiría. ¿Crees que deberíamos estar aquí?, preguntó Ariadna, sosteniendo la copa de vino entre los dedos. Iván sonrió, como si la respuesta fuera obvia. Me gusta estar contigo. No hay nada de malo en eso. Ariadna rió, llevando la copa a sus labios. Claro que había algo malo. Pero le encantaba la sensación de peligro, el hecho de que, al final de la noche, él volvería con Marisol mientras ella era quien tenía sus mejores momentos. Con el tiempo, Iván se volvió aún más generoso. Empezó a regalarle joyas, perfumes caros y ropa elegante. Elegía cada artículo con cuidado, asegurándose de que Ariadna supiera lo especial que era para él. Que esto es un exceso, dijo ella, sosteniendo la pequeña caja de terciopelo en uno de sus encuentros. Y no hay excesos cuando se trata de ti, respondió Iván, observándola abrir el regalo. Dentro, un delicado collar relucía bajo la luz del restaurante. Ariadna sonrió, satisfecha, mientras sus dedos se deslizaban por el metal frío. Mientras tanto, Marisol estaba en casa enviando mensajes a su marido. «Estás tardando, amor». «¿Todo bien?». La respuesta llegaba rápida, certera. «Sí, estoy en casa de un amigo. Perdí la noción del tiempo. Ya voy para allá». Y ella le creía. Siempre le creía. Lo más cruel era que, mientras Iván regresaba a casa después de cenar con Ariadna, Marisol aún recibía a su hermana con los brazos abiertos. «Y te traje ese pastel que tanto te gusta», decía Ariadna, entrando a la casa con naturalidad. «Eres la mejor hermana del mundo», respondía Marisol, abrazándola sin imaginar el veneno que se infiltraba en su vida. Ariadna sonreía, fingiendo ser la hermana amorosa que siempre había estado cerca. Iván entraba poco después, cansado, pero lo suficientemente cuidadoso como para besar a Marisol como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estuvo tu noche?», preguntaba ella, acurrucándose en el sofá junto a su marido. «Cansada. Solo quiero darme un baño y dormir». Y así, noche tras noche, la farsa continuaba. Marisol despertó temprano aquella mañana con una energía diferente. El día sería especial. Hacía mucho tiempo que no reunía a toda la familia para una cena en su casa, y pensó que sería una gran oportunidad para fortalecer los lazos. Desde que Ariadna había regresado a la ciudad, sentía que su hermana finalmente volvía a ser parte de su rutina, y eso la hacía feliz. Iván, por otro lado, siempre estaba demasiado ocupado para esos momentos, pero Marisol no veía maldad en ello. Después de todo, su esposo trabajaba mucho y, a veces, estaba demasiado exhausto para reuniones familiares. Pero esa noche no habría excusas. Había organizado todo para que nadie faltara. La cena sería impecable, los platos elegidos con cariño, la mesa bien arreglada y un ambiente acogedor. Llamó a sus padres temprano, confirmó la presencia de los primos y los tíos y, por supuesto, contó con la ayuda de Ariadna para los preparativos. «Realmente extrañaba una cena así», dijo Marisol mientras separaba los ingredientes en la cocina. «Desde que volviste, parece que todo vuelve a encajar otra vez». Ariadna, recostada contra la encimera, observaba a su hermana con una sonrisa discreta. «La familia merece estos momentos. Y me encanta ayudar». Era irónico. Marisol, tan entusiasmada, preparando todo con amor, y Ariadna allí, participando activamente en la construcción de una noche que simbolizaba exactamente lo que ella estaba destruyendo, la unión familiar. «¿Me pasas las copas?», pidió Marisol, distraída entre los preparativos.
Ariadna tomó las copas del armario y se las entregó mientras sus pensamientos vagaban. Le gustaba estar en esa casa. Le gustaba la sensación de pisar allí, de sentirse cada vez más cómoda en ese espacio que, en el fondo, no le pertenecía. ¿Están bien tú e Iván?, preguntó Ariadna, fingiendo un tono inocente mientras secaba una fuente. Marisol se detuvo por un instante, sorprendida por la pregunta repentina. Sí, claro. ¿Por qué? Oh, nada importante. Solo curiosidad, respondió Ariadna, encogiéndose de hombros. Siempre he oído decir que, con el tiempo, el matrimonio se enfría. Marisol soltó una risa baja, negando con la cabeza. Y no entre nosotros. Iván siempre ha sido un esposo maravilloso. Claro que últimamente ha estado un poco ausente, pero eso es normal. Trabajo, responsabilidades, esas cosas. Ariadna tuvo que contenerse para no reír. Sí, Iván estaba ocupado. Pero no con el trabajo. Qué bueno que confías en él, dijo Ariadna, acomodando las flores que Marisol había elegido para adornar la mesa. Por supuesto que confío, respondió Marisol con convicción. Tenemos una historia juntos, una hija hermosa, un matrimonio sólido. Nunca me ha dado motivos para dudar. Ariadna se divertía. Observaba a Marisol con cierta fascinación, admirada por su ingenuidad. ¿Qué sucedería cuando su hermana descubriera la verdad? ¿Cómo reaccionaría al saber que, mientras preparaba aquella cena para la familia, su esposo pasaba noches en restaurantes caros a su lado? ¿Puedes ayudarme a elegir un vestido para esta noche?, preguntó Marisol, animada. Ariadna contuvo la risa. Todo aquello era casi una obra de teatro. Claro. Te haré lucir deslumbrante. Subieron a la habitación, y Ariadna ayudó a Marisol a elegir un vestido bonito, algo elegante pero sin exageraciones. Mientras su hermana se miraba en el espejo, acomodando su cabello, Ariadna cruzó los brazos y dijo, sin ocultar la ironía, Iván quedará encantado cuando te vea así. Marisol sonrió. Eso espero. Últimamente ha estado tan cansado. Quiero que esta noche sea especial para él también. Ariadna lo observaba todo como si fuera una espectadora de un espectáculo planeado exclusivamente para su entretenimiento. Oh, será inolvidable. Eso te lo puedo asegurar. Y en el fondo, Ariadna sabía que era verdad. Pero no por la razón que Marisol imaginaba. La casa de Marisol estaba llena de vida. Risas resonaban por las habitaciones, las copas tintineaban en brindis y el aroma de la comida recién preparada se esparcía por el aire. Miró a su alrededor y sintió una satisfacción genuina al ver a su familia reunida. Había planeado esa cena con tanto cariño, eligiendo cada detalle, desde los platos favoritos de cada uno hasta la decoración de la mesa. Para ella, esos momentos eran preciosos. Sus padres conversaban animados con los tíos, los primos recordaban historias de infancia y su hija corría por el pasillo, emocionada con la presencia de sus abuelos. Todo parecía perfecto. Marisol sonrió para sí misma, sintiéndose plena. Pero entonces, un detalle comenzó a incomodarla. Miró a su alrededor nuevamente, buscando algo sin saber exactamente qué. Solo entonces se dio cuenta. Iván y Ariadna no estaban allí. Frunció el ceño, confundida. Desde que comenzó la reunión, no los había visto juntos en ningún momento. Recordaba haber hablado con uno, luego con el otro, pero ahora. ¿Dónde estaban? Al principio, intentó apartar el pensamiento. Tal vez estaban en la cocina, sirviendo más bebida, o en el jardín, disfrutando del aire fresco. Pero conforme pasaban los minutos y no volvían, la inquietud creció. Se levantó discretamente y fue a la cocina. Solo encontró algunos platos sucios en el fregadero. Ningún rastro de Iván o Ariadna. Se dirigió al jardín, esperando verlos allí, pero no había nadie. Solo las luces bajas iluminando el patio vacío.
El silencio afuera contrastaba con la alegría de la fiesta dentro de la casa. Respiró hondo, tratando de apartar la sensación desagradable que crecía en su pecho. Tal vez solo estaban conversando en algún rincón de la casa. Al fin y al cabo, eran cuñados, nada más natural. Fue entonces cuando algo la hizo dudar. El bolso de Ariadna seguía sobre el sofá de la sala. Si hubiera salido, se lo habría llevado. Siempre lo hacía. Pequeños detalles comenzaron a surgir en su mente, conectándose como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Su corazón se aceleró. Sintió su cuerpo entero tensarse, como si estuviera a punto de descubrir algo que jamás debería haber descubierto. ¿Dónde estaban? Caminó por el pasillo lentamente, escuchando los latidos de su propio corazón resonar como una advertencia dentro de sí. Pasó por los dormitorios, revisó el baño. Nada. Cuando llegó a la puerta del estudio, vio que estaba entreabierta. Su respiración se detuvo por un instante. ¿Por qué el estudio? Con los dedos temblorosos, empujó la puerta suavemente. Y allí, ante sus ojos, la verdad que jamás debería haber visto. Iván y Ariadna. Estaban demasiado cerca. Las manos de Iván sostenían las de Ariadna de una manera íntima, cómplice. El tipo de contacto que Marisol conocía bien, porque era exactamente así como él solía sujetarla en los primeros años de matrimonio. El tiempo pareció ralentizarse. Marisol parpadeó, incapaz de creer lo que veía. Eso no podía estar pasando. Su mirada recorrió el rostro de su esposo, y vio algo que la destruyó por completo. Él sonreía. Una sonrisa serena, enamorada. La misma sonrisa que solía dedicarle a ella. Ariadna, por su parte, tenía una expresión de triunfo, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Como si aquella traición fuera un trofeo. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Marisol cortó el aire como una cuchilla afilada. Ariadna se congeló, y la sonrisa maliciosa desapareció de inmediato. Iván soltó su mano como si hubiera recibido una descarga eléctrica, su mirada asustada delatando su culpa. Marisol avanzó dentro de la oficina, fuerte, implacable, invencible. ¿La habían destruido? Perfecto. Pero ahora se hundirían junto con ella. O vamos, explíquenme. Te estoy curiosa. Abrió los brazos, su tono rebosante de sarcasmo. ¿Estoy interrumpiendo algo? Porque parece que sí. Parece que mi esposo y mi hermana estaban, no sé, coqueteando en medio de mi casa. Ariadna abrió la boca, solo para intentar disculparse. Iván trató de recomponerse, pasándose las manos por el rostro, como si eso pudiera borrar lo que acababa de suceder. Marisol, comenzó Iván, pero su voz tembló. Él lo sabía. Sabía que no había excusa posible. No. Quiero oírlo de tu boca, Iván. Quiero saber qué tienes para decirme. Quiero ver hasta dónde llega tu descaro. El silencio de ambos era ensordecedor. Ariadna bajó la mirada, e Iván abrió y cerró la boca varias veces, pero no lograba hablar. Porque no había nada que decir. ¿Entonces eso es todo? Van a quedarse callados. Marisol rió, pero era una risa amarga, venenosa. Ariadna levantó la cabeza, el rostro rojo, pero sin un ápice de arrepentimiento verdadero. Marisol, por favor, intentó, pero su hermana no la dejó continuar. Por favor, ¿qué? ¿Quieres que lo entienda? ¿Que lo acepte? ¿Que finja que no vi lo que vi? Y dio un paso adelante, encarando a su hermana de cerca. Dime, Ariadna, ¿desde cuándo pasa esto? ¿Desde cuándo decidiste convertirte en la peor clase de ser humano que existe? Ariadna tragó en seco. Yo, silencio. No quiero oír tu voz. Me da asco. Marisol los miró con desprecio. El hombre al que había amado por tantos años, la hermana a quien le abrió las puertas de su casa, a quien recibió con tanto cariño, a quien trató como parte de su familia. ¿Y así le pagaban?
No. No iban a salir impunes. Marisol se apartó lentamente, recomponiéndose. Luego cruzó los brazos y los miró con una expresión fría. Saben que la casa está llena, ¿verdad? Toda la familia está aquí. Mis padres, mis tíos, primos. Todos. Ariadna la miró, confundida. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? Ahí es donde van a terminar esta escena ridícula. Ariadna e Iván se miraron entre sí, nerviosos. Y quiero que entren en esa sala y le cuenten a todos lo que hicieron. Quiero que miren a mis padres a los ojos y admitan que se convirtieron en amantes a mis espaldas. Los dos abrieron los ojos con terror. Marisol, por el amor de Dios. Iván dio un paso adelante. No es necesario. ¿Podemos hablar? Ella rió, pero su risa rebosaba dolor. ¿Crees que quiero hablar, Iván? Él se quedó en silencio. Me traicionaron bajo mi propio techo, delante de mis narices. ¿Y aún así qué quieren? ¿Que lo acepte y siga adelante? Lo van a contar. Los dos lo van a contar. Porque yo no voy a cargar con este peso sola. Me humillaron, me traicionaron, me destruyeron, y ahora ustedes van a pasar por lo mismo delante de todos. Iván se pasó la mano por el cabello, visiblemente desesperado. No podemos resolver esto solo entre nosotros. Marisol cruzó los brazos. Si tú no lo dices, lo diré yo. Pero te prometo, Iván, que no va a ser bonito. El silencio en la oficina era asfixiante. Ariadna miraba a Iván con pánico, como si esperara que encontrara una salida. Pero no había salida. Ahora, ordenó Marisol. Sin alternativa, Iván y Ariadna bajaron la cabeza y comenzaron a caminar hacia la sala. Marisol lo siguió, sintiendo su corazón martillar en el pecho. La humillación de ellos apenas comenzaba. La sala estaba llena de voces animadas y risas. Los familiares conversaban sin imaginar que, en pocos segundos, aquella escena se convertiría en un espectáculo de traición y vergüenza. Marisol entró en la habitación con pasos firmes, los ojos ardiendo de indignación, mientras Iván y Ariadna caminaban detrás, cabizbajos, como criminales camino al juicio. Y eso era exactamente lo que eran. El bullicio de la fiesta comenzó a disminuir a medida que los invitados notaban la expresión tensa de Marisol y la postura sumisa de los dos detrás de ella. Poco a poco, las conversaciones cesaron, las miradas se dirigieron hacia ellos, y un pesado silencio se instaló en la sala. Marisol se detuvo en el centro del salón, miró alrededor y respiró hondo antes de anunciar: Ariadna e Iván tienen algo que contarles. Iván se congeló. Ariadna desvió la mirada, visiblemente aterrada. Todos los presentes intercambiaron miradas confusas. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los tíos. Marisol cruzó los brazos, mirando directamente a Iván y Ariadna. Oh, vamos, cuéntenlo. Quiero oírlo de sus bocas. Marisol, por favor, murmuró Iván, su voz casi inaudible. Pero ella no se dejó ablandar. Estoy esperando. La madre de ambas, sintiendo la tensión en el aire, frunció el ceño. Ariadna, ¿qué sucede? La hermana abrió y cerró la boca varias veces, los ojos brillando con una mezcla de pavor y culpa. Pero no logró pronunciar palabra. Marisol sonrió de lado. Ah, ¿ahora se quedaron sin palabras? Pero estaban muy cómodos en la oficina, actuando como novios. ¿Y ahora, frente a todos, se quedan mudos? El impacto recorrió la sala. Murmullos comenzaron a surgir entre los invitados. El padre de Marisol se levantó de la silla, confundido. ¿De qué estás hablando, hija? Entonces, ella se volvió hacia sus padres, sintiendo un nudo en la garganta, pero manteniendo el tono firme. Estoy diciendo que su yerno y su hija, las dos personas que más amaba en este mundo, me estaban traicionando a mis espaldas. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente.
los ojos abiertos de par en par de los familiares, la expresión de shock de la madre, la mirada furiosa del padre. Nadie se atrevía a decir nada. ¿Qué? Logró decir finalmente la madre, su voz quebrada. Lo vi con mis propios ojos. Vi cómo la miraba. Vi las manos entrelazadas, las caricias. Vi el collar que le regaló. Mientras yo confiaba en ellos, me estaban engañando. La abuela, que hasta entonces había escuchado todo en silencio, se llevó una mano al pecho, incrédula. No, no puede ser. El padre de Marisol se levantó de golpe, señalando a Iván. ¿Qué es verdad eso? Todas las miradas se clavaron en él. Y ya no había escapatoria. Iván bajó la cabeza, los hombros tensos. Dilo de una vez. Exigió Marisol. Él tragó en seco, evitando mirarla. Sí. El impacto en la sala fue inmediato. Algunos invitados se miraron entre sí, sin poder creer lo que acababan de oír. La madre de Marisol se llevó las manos a la boca, completamente devastada. Entonces, su padre dio un paso al frente, señalándolos con el dedo. Le deben una disculpa a esta familia. Marisol cruzó los brazos y alzó el mentón. Exactamente. Quiero oír cómo se disculpan. Ahora. Delante de todos. Ariadna abrió los ojos, en estado de shock. Marisol, no hagas esto, no hagas esto. Marisol rió, incrédula. Yo. ¿Ahora resulta que la mala soy yo? ¿Me destruyes si quieres que tenga piedad de ti? No me hagas reír, Ariadna. La hermana bajó la cabeza, con lágrimas formándose en los ojos. Sabía que ya no tenía salida. Iván se secó el sudor de la frente, tragó en seco antes de murmurar, lo siento, Marisol. Pero ella no aceptaría algo tan vacío. No, Iván. No solo me pides perdón a mí. Le pides perdón a toda mi familia. Ariadna lloraba en silencio, mientras Iván cerraba los ojos y presionaba la frente con las manos. Estaban arruinados. El silencio se prolongó por segundos largos y angustiosos. Hasta que, finalmente, Iván levantó la cabeza y habló. Yo me equivoqué. Traicioné su confianza. Las palabras salieron arrastradas, cargadas de vergüenza. Todos lo observaban con miradas de puro desprecio. Iván respiró hondo y continuó, no tengo excusas para lo que hice. Sé que lastimé a Marisol y deshonré a esta familia. Marisol no reaccionó. Solo esperó. Ariadna, a su lado, estaba inmóvil. La humillación era insoportable, pero ni siquiera se acercaba al dolor que ella misma le había causado a su hermana. Fue entonces cuando su madre, con los ojos llenos de lágrimas, susurró, di algo, Ariadna. Todas las miradas se dirigieron a ella. Su rostro estaba empapado en lágrimas, pero, a diferencia de Marisol, su llanto era de vergüenza, no de dolor. Respiró hondo, intentó secarse las lágrimas y finalmente murmuró, perdónenme. Yo fui egoísta. Y me arrepiento. Sé que me equivoqué. Y sé que nunca seré perdonada. Una vez más, la sala quedó en silencio. Pero esta vez, el peso era diferente. Ya no había dudas. Ya no había excusas. Ellos habían confesado. Se habían expuesto. Y ahora, todos sabían exactamente quiénes eran Iván y Ariadna. Pero para Marisol, eso aún no era suficiente. Ellos pidieron perdón. Pero el perdón, ese jamás llegaría. Marisol creía que tenía una familia perfecta, hasta que descubrió que su esposo y su propia hermana la traicionaban a sus espaldas. Pero en lugar de sufrir en silencio, tomó la decisión de exponerlos frente a todos, asegurándose de que sintieran la misma humillación que le habían causado. Una traición de ese nivel nunca se olvida, y a partir de ese día, nada volvería a ser como antes. Si te gustó esta historia y quieres más tramas llenas de emoción,
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad.